Como muchos sabemos, la PlayStation Vita no exactamente se destaca por su gran catálogo de juegos. Sin embargo, a pesar de los años que tiene esta consola, no hace mucho la comunidad empezó a realizar juegos, la cual ayudó a darle un segundo respiro a la consola abandonada por Sony. Actualmente existen grandes desarrolladores independientes en PlayStation Vita. Uno de los más queridos por la comunidad ha sido Renegatamante y claro que sí, The Flow, pues ellos nos dieron 3 de los grandes juegos que han existido para las consolas. Así es, hablo de la saga GTA. Y en este video veremos 5 juegos que están casi listos para salir. Recuerden que esta es una lista oficial, el link estará en la descripción. Yo soy Blas y comencemos. Comenzamos el top con un juego de supervivencia donde no tenemos un personaje como tal, pues es una guerra donde no sabemos cuándo terminará. Controlamos a un grupo de refugiados que tratan de sobrevivir en las ruinas de un edificio. No es el típico juego de guerra donde debemos de tener todo el tiempo el dedo en el gatillo, es todo lo contrario, los suministros son una parte importante para seguir con vida. Durante el día, el grupo de refugiados deben de mejorar su vivienda mientras se alimentan o realizan otras actividades. En la noche es necesario salir a explorar los alrededores en busca de personas, materiales y sobre todo comida. Un factor muy importante que nos puede salvar de muchas es que podemos hacer tratos con otros sobrevivientes, la cual a veces no es un trueque honesto, pero nos puede quitar el hambre por unas cuantas horas. No todos los refugiados son iguales, encontramos personajes que tienen habilidad ya sea para cocinar, subir el ánimo, correr más rápido y saber regatear. Las decisiones son de vivir un día más o de quedarse dormido para siempre, pues si todos duermen no habrá quienes salgan a buscar alimentos y al mismo tiempo no hay vigilancia. A pesar de ser sencillo en cuanto a jugabilidad, creo que aprovecharía demasiado la pantalla táctil del PlayStation Vita. Afortunadamente ya se encuentran trabajando en este port, así que solo es cuestión de esperar. Tenemos un título que marcó una gran época en Super Nintendo y que ha pasado por varias plataformas a lo largo de su historia, hasta llegar finalmente a smartphones, tablets y muy pronto en PlayStation Vita. Nos encontramos en un juego RPG de principios de los 90 en 2D. Final Fantasy V es un juego que mejora todo lo que viene antes en la serie y proporciona una de las experiencias de rol más fascinantes que encontrarás. Esta saga se ha caracterizado siempre por presentar historias fantásticas, llenas de momentos épicos y magia, protagonizadas por grupos de guerreros que se enfrentan a una aventura llena de peligros. También en los combates por turnos es mejor y la pantalla de la PlayStation Vita es de un gran tamaño y definición, la cual nos permite tener más control. A medida que vayamos ganando combates iremos aumentando de nivel, lo que nos dará acceso a nuevos trabajos o clases para así fortalecer nuestro grupo. En esta historia los 4 cristales que proporcionan paz y prosperidad a nuestro mundo, tierra, agua, fuego y viento, comienzan a debilitarse. Es aquí donde nuestros héroes tendrán la tarea de evitar que un antiguo demonio reviva y destruya el mundo. La versión en smartphones gráficamente fue de las mejores que habíamos visto anteriormente gracias a un redibujado de los píxeles que logran una mejor adaptación a las pantallas HD. Es un juego que para muchos es nostalgia pura, además de que nos ofrece horas de entretenimiento, esperemos sea de los primeros títulos en estar acabado. Hace un tiempo hablé de este juego en otro video, pero finalmente ya hay noticias y pronto lo tendremos para PlayStation Vita. Es un juego donde tenemos más jugabilidad que el puesto anterior. Nos traslada a 4000 años antes de que el Imperio Galáctico y cientos de caballeros Jedi hayan caído en la batalla contra los Sith. Como única esperanza de la Orden Jedi, tendremos que dominar el poder de la fuerza para salvar la República como un héroe, o bien convertirnos en un villano al pasarnos al lado oscuro.
El destino de la galaxia depende de nosotros. Nos ofrece una experiencia de rol épica Star Wars, en el que viviremos emocionantes aventuras por los emblemáticos lugares de las películas, con exclusivos personajes, criaturas, vehículos y planetas. Gráficamente está muy bien, las texturas y sombras se ven con gran detalle y bueno, la jugabilidad es en turnos entre nuestro personaje y su equipo. Los diálogos presentan bastantes opciones y a veces, dependiendo de las opciones que elijas, ganarás puntos del lado luminoso u oscuro, lo cual cambia la apariencia de tu personaje, cómo te ven tus acompañantes y las opciones de diálogo en ocasiones. Esto le añade mucha profundidad al juego y lo hace muy rejugable. El género de los videojuegos que más abundó en Vita fueron los RPG, y aquí tenemos un juego que pronto se sumará a una gran lista de ports. Así es, pronto tendremos disponible otro Final Fantasy para nuestra PlayStation Vita. En este caso nos encontramos con Final Fantasy IV. La historia es algo diferente a lo que nos ha presentado este tipo de juegos. La historia no se representa de forma lineal. Aquí tendremos 6 historias. Claro, cada una tiene su propio protagonista, además de que no importa el orden en que se juegue. Y bueno, para aquellos que completan un juego al 100%, podemos desbloquear 3 historias más. En cuanto a jugabilidad, es lo mismo que vemos en este género, pues debemos de formar un equipo y pelear en turnos. Algo interesante que no vemos en entregas anteriores es que Final Fantasy IV nos permite combinar ataques entre 2 o más personajes. Y bueno, gráficamente se puede decir que será un port del port, pues esta entrega para móviles tiene detalles que se combinan muy bien con una pantalla HD. No hay mucho por decir, espero pronto salga a la luz y tú mismo me dejes tu opinión en los comentarios. Desde que vimos la primera aparición de un GTA en PlayStation Vita, nos dimos cuenta que vendrían más sorpresas para esta consola, y en esta ocasión tendremos próximamente GTA Liberty City para PlayStation Vita. Ya tenemos GTA San Andreas, Vice City y GTA 3 para PlayStation Vita, y se han convertido de los mejores ports para nuestra consola. En este título nos centramos en Liberty City, una ciudad que para nada la está pasando bien. El personaje principal será Donny Cipriani, un hombre de confianza de la familia León. En esta ocasión, quien se encargará de darnos las misiones en gran parte del juego será Vicenzo. Como todos sabemos, las misiones empezarán a ponerse difíciles a medida que vayamos jugando y tengamos más experiencia. A diferencia de otras versiones de Liberty City, aquí presentamos misiones un poco más cortas y de cierta manera es bueno, ya que no cansan y permite un juego más rápido. Seguimos teniendo todo tipo de arsenal y vehículos, además en la versión de Android tiene una mejor definición, al igual que mejoras y detalles que visualmente lo hacen más atractivo. Una vez que el juego esté disponible para PlayStation Vita, tendremos la familia completa de GTA que existen actualmente para móviles, cosa que hace unos años no pensaríamos que esto fuera posible. Ahora solo queda esperar y después de unas actualizaciones estoy seguro que el juego estará al 100%. Y bueno, gente de YouTube, si el video te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido así. Yo soy Blas y nos vemos pronto. Chau chau.